Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este martes 29 de julio del año 2025. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está viendo en conexión por TVB Network, lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami, por HD2, y también nos puede ver por la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos. Usted nos puede ver por Fanatis en sus celulares, tablets, computadoras y smart TVs, suscribiéndose al paquete VC en Fanatis, VC Play en Fanatis, VC Play en Fanatis. Hoy, 29 de julio, es el día de Santa Marta de Betania, San Lázaro, San Calínico, San Félix Mártir y San Próspero. En el calendario lunar de Enrico Mariani tenemos a la luna creciendo en Libra desde esta madrugada. La luna de Libra es la luna de la paz, la luna del equilibrio, la luna de la armonía. Es la luna en la que usted se puede entender con los demás. Es la luna ideal para hacer negociaciones porque se puede llegar a acuerdos donde todas las partes van a resultar beneficiadas. Es la luna de las reconciliaciones en todos los órdenes, personales, amistosos, de negocios y por supuesto también románticos. De manera pues que es una luna por demás propicia para el bienestar de las personas. Luna creciente en Libra, Sol en Leo y Mercurio retrógrado este martes 29 de julio del año 2025. El 29 de julio de 1836 se inauguró el Arco de Triunfo en la ciudad de París. El 29 de julio de 1883 nació Benito Mussolini, el dictador italiano, creador del fascismo, quien llevó a Italia a la guerra y terminó pues asesinado y colgado de pie en el lago Como junto a su amante Clara Petacci. El 29 de julio de 1890 murió Vincent van Gogh, el gran pintor neerlandés. Y el 29 de julio de 1898 murió otro pintor, el gran Arturo Michelena, gran pintor venezolano. El 29 de julio de 1958, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, crea la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA. El 29 de julio del año 1967, a las 8:05 de la noche, se produce el terrible terremoto en la ciudad de Caracas. Estaba la ciudad cumpliendo su cuatricentenario, lo había celebrado apenas 4 días antes y fue sorprendida por un terremoto muy, muy fuerte, de mucha duración. Y el 29 de julio del 2024, el año pasado, pasados 5 minutos después de la medianoche, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció los resultados del primer boletín de las elecciones presidenciales del día previo, donde Nicolás Maduro, según Amoroso, ganaba con el 51.2% de los votos y Edmundo González Urrutia perdía con el 44.2%. Media hora más tarde, en la madrugada ya del 29, María Corina Machado dio una rueda de prensa desconociendo los resultados, acusando al gobierno de Maduro de fraude electoral, afirmando que Edmundo González Urrutia en realidad había ganado con el 70% de los votos. La agenda que te hemos preparado para el día de hoy la vamos a iniciar en la ciudad de La Paz, Bolivia, con el doctor Marcelo Arequipa, profesor universitario, y con él vamos a ocuparnos de las elecciones en Bolivia. Luego, en la ciudad de Bogotá, vamos a conversar con el periodista Roberto Denis, del portal Armando Info. Roberto Denis y todos los amigos de Armando Info, Eval Schaffenberg, Joseph Polisuk, no me está faltando Alfredo Mesa, por favor, Valentina Lares, han ganado el premio Gabo
el importante premio de periodismo en América Latina. Enhorabuena para ellos. Luego, aquí en Miami vamos a conversar con Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, y con él vamos a tocar el tema del venezolano que ha demandado al Departamento de Homeland Security, el venezolano que fue detenido por ICE en Estados Unidos, enviado a El Salvador y luego llevado a Venezuela en el canje de rehenes recién ocurrido. Después, en la ciudad de Caracas, vamos a conversar con el doctor Miguel Romero. Él es neurólogo, especialista en trastornos cognitivos. ¿En qué consisten los chips de Neuralink? ¿Qué es esto? De ello lo vamos a conversar con el doctor Romero. El foro de hoy, callarse para evitar conflictos. ¿Qué significa callarse para evitar conflictos según la psicología? Ese va a ser nuestro foro en la mañana de hoy, que vamos a abordar con la psicoterapeuta Catalina Guerque. Ella, Catalina, está aquí en Miami, y con la psicóloga Marley Rivera. Marley está en Orlando. Luego, en la ciudad de Mid-Bain, en Carolina del Norte, vamos a conversar con el economista y analista político José González. Con él vamos a abordar lo que ha sido la gran noticia en el arranque de la semana, los aranceles del 15% para los productos europeos. Y vamos a dar un vistazo global a la gira del presidente Trump allá en Escocia. Luego, aquí en Miami, vamos a conversar con Javier Ramírez, el chef y dueño de La Natural, un venezolano entre los mejores pizzeros del mundo. Se trata de Javier Ramírez. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 29 de julio. Y ahora vamos, pues, con las noticias más importantes a las 9 y 7 minutos, con las noticias más importantes del día de hoy. El primer ministro francés, François Bayrou, criticó el acuerdo comercial alcanzado el pasado domingo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, calificándolo de día oscuro para Europa. Es un día oscuro cuando una alianza de pueblos libres, reunidos para afirmar sus valores y defender sus intereses, decide someterse. Así lo escribió textualmente en la red X. Mientras que algunos líderes europeos aplaudieron el acuerdo, un marco para un futuro acuerdo comercial que establecía un arancel del 15% para la mayoría de las importaciones de la Unión Europea a los Estados Unidos, otros líderes expresaron su consternación. El primer ministro belga, Bart de Wever, afirmó que el acuerdo fue un momento de alivio, pero no de celebración. Espero sinceramente que Estados Unidos, a su debido tiempo, abandone el engaño del proteccionismo y abrace de nuevo el valor del libre comercio, piedra angular de la prosperidad compartida. Cita textual en X. Las conversaciones entre China y Estados Unidos son las terceras este año, entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng. La reunión de Estocolmo, tras conversaciones similares en Ginebra, y la administración Trump, tras un reciente acuerdo sobre aranceles con la Unión Europea, quiere reducir un déficit comercial que ascendió a 904,000 millones de dólares en total el año pasado, incluyendo un déficit comercial de casi 300,000 millones de dólares solo con China. El presidente Donald Trump no descartó nuevamente indultar a Ghislaine Maxwell, afirmando que tiene permitido conceder el indulto a la convicta asociada de Jeffrey Epstein. Cito: bueno, tengo derecho a indultarla, pero nadie me lo ha pedido. Así dijo Trump durante la reunión bilateral con el primer ministro británico Keir Starmer en Escocia. Nadie me ha preguntado al respecto. Está en las noticias, pero ahora mismo sería inapropiado hablar de ello. Cita textual. Trump declaró también que rescindió la membresía de Jeffrey Epstein en su club Mar-a-Lago en Florida hace 2 décadas, porque Epstein repetidamente
Cito, robó a personas que trabajaban para mí. Lo eché, persona non grata. Me alegro de haberlo hecho, si quieren saber la verdad, remató el presidente. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intervino a propósito de la posibilidad de indultar a Ghislaine Maxwell, afirmando que la condena de 20 años que recibió por conspirar con Jeffrey Epstein para abusar sexualmente de menores no fue lo suficientemente severa. Johnson declaró durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News que le corresponde al presidente Trump determinar la cooperación de la ex socia de Epstein. ¿Merece un indulto o una conmutación de la pena?, le preguntan. Y él dijo, si me preguntan mi opinión, creo que 20 años fue una miseria. Creo que debería tener al menos cadena perpetua. Eso le dijo Johnson a Kristen Welker de NBC News. Piensen en todos esos crímenes atroces y, como usted mencionó antes, probablemente 1000 víctimas, continuó Johnson. Es difícil expresar con palabras lo perverso que fue esto y que ella lo orquestara y fuera una parte importante de ello, al menos bajo la sanción penal. Creo que es algo imperdonable. Así que, repito, no es mi decisión, pero lo pienso bien, como haría cualquier persona razonable. Fin de la cita. Una jueza federal determinó que las clínicas de Planned Parenthood de todo el país deben seguir recibiendo reembolsos por los fondos de Medicaid, mientras que el mayor proveedor de abortos del país se enfrenta a la administración del presidente Donald Trump por sus intentos de desfinanciar a la organización en su emblemática legislación fiscal. La nueva orden reemplaza un edicto previo emitido por la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani en Boston la semana pasada. Talwani inicialmente otorgó una orden preliminar que impedía específicamente al gobierno recortar los pagos de Medicaid a los miembros de Planned Parenthood que no brindaron servicios de aborto o que no alcanzaron el umbral de al menos $800,000 en reembolsos de Medicaid en un año determinado. Cito, en particular, restringir la capacidad de los miembros para brindar servicios de salud amenaza con un aumento de embarazos no deseados y complicaciones consecuentes debido al acceso reducido a anticonceptivos efectivos y un aumento de ITS sin diagnosticar ni tratar. Así lo escribió la juez Talwani. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela expresó su respaldo a Nicolás Maduro ante lo que mostró como una declaración locuaz del secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo que el líder chavista no es el presidente del país. En declaraciones transmitidas por el canal estatal de venezolana de televisión, el ministro de la Defensa señaló que ha escuchado declaraciones del imperialismo norteamericano tratando de imponer una narrativa, entre ellas las del secretario Rubio, quien acusó a Nicolás Maduro de ser el líder de la organización narcoterrorista Cartel de los Soles y responsable del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y Europa. 2 ataques armados contra civiles dejaron al menos 14 muertos en una convulsa zona costera de Ecuador, país donde las bandas del narcotráfico se disputan el poder, según informó la policía. Cito, tenemos aproximadamente 12 personas fallecidas y 3 heridos. Eso dijo el mayor Oscar Valencia, jefe policial de la localidad de El Empalme, en el suroeste de Ecuador. Valencia explicó que personas a bordo de 2 camionetas llegaron hasta la parroquia rural Las Guayas, cercana a El Empalme. Atacaron con pistolas y fusiles a los civiles que se encontraban en un espacio de un bar llamado La Clínica, que da hacia la calle. El oficial señaló que antes de disparar contra el negocio, los sujetos habían asesinado a otras 2 personas a varios kilómetros del lugar. En los primeros 5 meses del 2025, Ecuador registró 4.051 homicidios, según cifras oficiales. Expertos consideran que este es el inicio del año más violento que ha vivido Ecuador en su historia reciente.
Un ataque a una iglesia en Comanda, en el noreste de la República Democrática del Congo, dejó más de 30 muertos, según informaron autoridades locales el pasado domingo. Rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas, FDA, un grupo que ha jurado lealtad al Estado Islámico, irrumpieron en la iglesia durante un servicio religioso el sábado por la noche y mataron a 31 fieles. Se encontraron otros 7 cadáveres en la localidad. En un telegrama enviado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a nombre del Papa León XIV, expresa su pésame a las familias y a la comunidad cristiana. Dice el comunicado: esta tragedia nos insta aún más a trabajar por el desarrollo humano integral de la martirizada población de esta región. Fin de la cita del Papa León XIV. El Papa también expresó su deseo de estabilidad y paz junto con la oración para que la sangre de estos mártires sea semilla de paz, reconciliación, fraternidad y amor para todo el pueblo congoleño. Finalmente, el pontífice envió su bendición apostólica a la parroquia Birhaus Anuarité de Comanda y en particular a las familias en dueño o a los hijos e hijas de la República Democrática del Congo y a toda la nación. Y ahora vamos con nuestro comentario editorial. Leyendo las noticias, me llamó mucho la atención el calificativo que utilizó el general Padrino López para referirse a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio. Marco Rubio dice que Nicolás Maduro, 1, no es el presidente de Venezuela, 2, es el líder del cartel de los soles y está asociado con el cartel de Sinaloa. Y Padrino califica esto de locuaz. A lo mejor el general piensa que locuaz tiene que ver con locura y consideró que la declaración era una declaración loca. Locuaz, sabemos, refiere a otra cosa. Locuacidad, elocuencia al hablar. Pues no creo que el general Padrino se haya referido a la declaración de Rubio como algo elocuente, sino como algo loco, y lo llama locuaz. En todo caso, no importa lo que dice el general Padrino, sino lo que está pasando en la realidad. Quiero detenerme en esa frase. La semana pasada, conversando con la periodista Mariana Párraga de Reuters en Houston, a propósito del tema de la licencia a Chevron, la reanudación de esa licencia, ella dijo algo muy claro: no nos detengamos en lo que dicen, miremos solo lo que hacen, porque los gobiernos, la Casa Blanca y Miraflores, dicen unas cosas y en realidad están haciendo otras. Les pongo un ejemplo. Donald Trump en Escocia: Venezuela continúa enviando drogas a nuestro país y no podemos permitir que eso suceda porque es desagradable. El presidente Trump viene con la vieja narrativa desde los tiempos de la campaña electoral de que el gobierno de Nicolás Maduro vaciaba las cárceles para enviar delincuentes a Estados Unidos. Y lo hacía vía Darién y cruzaban la frontera, emulando algo parecido a lo que hizo Fidel Castro, por ejemplo, en los tiempos de Mariel. Eso no ha ocurrido. La migración venezolana es en su abrumadora mayoría la migración espontánea de seres desesperados que no soportan la vida en Venezuela, de seres humildes, muy pobres, que no pueden seguir viviendo en la penuria que implica la revolución bolivariana. Los delincuentes del Tren de Aragua, estadísticamente, según cifras del propio gobierno de Estados Unidos, son el 0,01% de esa inmensa migración de venezolanos en Estados Unidos. Pero eso dice el presidente. Y entonces, ¿qué dice el señor Nicolás Maduro? La política de Estados Unidos, la política exterior es bipolar. Y entonces remata con esta afirmación. Le dice a los ciudadanos venezolanos:
Sigan siendo felices, no se amarguen la vida a nadie con ese imperio decadente, Estados Unidos, y sigamos nosotros adelante, construyendo nuestra democracia popular del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, construyendo nuestra democracia directa. Insisto, una cosa es lo que dicen y otra es lo que realmente hacen. En medio de todo esto, el gobierno de Estados Unidos reanudó la licencia de Chevron, tal como nos lo había explicado Mariana Párraga, en las mismas condiciones en que estaba cuando la muy cuestionada administración de Joe Biden. Y por otra parte, pues eso es lo único que está importando. No nos detengamos en lo que dicen, solo veamos lo que hacen. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. El próximo mes de agosto, ya a la vuelta de la esquina, Bolivia va a elecciones. Vamos a la ciudad de La Paz para analizar los diversos escenarios con el doctor Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas y docente universitario. Doctor Arequipa, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. César, ¿cómo está? Muchas gracias. A ver, tenemos la primera vuelta prevista para el 17 de agosto para presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores. Vaya una jornada ambiciosa electoralmente, ¿no? Sí, usualmente en Bolivia hasta ahora no ha habido, desde el año 2009 que está vigente esta constitución, no ha habido alguna duda de que íbamos a estrenar la segunda vuelta electoral en la eventualidad de que alguno de los candidatos no reúna los requisitos o la mayoría calificada. Sin embargo, en esta ocasión parece ser que sí vamos a estrenar la segunda vuelta electoral en Bolivia, en unas elecciones que son bastante atípicas porque, por un lado, tenemos las campañas electorales, por otro lado, tenemos el desempeño del órgano electoral, de la autoridad electoral, que está generando en algunos casos cierto ruido, y por otro lado, está el expresidente Evo Morales, que está llamando abiertamente a votar por el voto nulo para que se quede, digamos, como precedente el hecho de que él no está participando en estas elecciones. Y ahí, en todo este escenario, para terminar, claro, los candidatos no están pudiendo conectar con la gente y no tienen un desempeño que hoy día haga pensar que algún candidato va a ganar en primera vuelta electoral. ¿Por qué no están pudiendo comunicar con la gente, Marcelo? Han decidido un poco enfrentar esta primera vuelta, César, los candidatos como si fuera una primaria, para ver quién queda mejor posicionado y en esa perspectiva, en la segunda vuelta electoral, buscar arriesgarse más en sus campañas electorales para ver cómo pueden incrementar su caudal de votos. Hasta ahora, dos grandes problemas tenemos en Bolivia. Primero, el enorme ruido que hay sobre la política. Los políticos solo se dedican a hacer ruido, no a generar certidumbre. Y segundo, la enorme incertidumbre respecto a los problemas económicos que se viven hoy día en Bolivia. Como no hay certidumbre, no hay claridad en la economía, hay mucho ruido en la política, entonces esto está limitando la conexión entre los políticos, los candidatos y el pueblo en general. Aún así, Marcelo, debería haber unos nombres que sobresalen por encima de otros, ¿verdad? ¿Qué nos podría decir? Sí, las encuestas de intención de voto están dando cuenta de que hay dos candidatos que están muy cerca en el desempeño electoral en primer y segundo lugar, que son probablemente los que van a pasar a la segunda vuelta, y son candidatos que son opuestos a la línea del gobierno de hoy. Es decir, si quieres, para ponerlo muy sucintamente, el antimasismo hoy día tiene más posibilidades de ganarle al masismo como corriente política, que es la que está hoy día gobernando, ¿no? Uh-huh. Y en esa perspectiva, ambos contendientes pues van a llegar, creo yo, al día de la elección en este escenario en el que probablemente el bloque de izquierda en Bolivia no vaya a gobernar, al menos en esta elección. Ahora, cuando Evo Morales hace campaña en contra del gobierno de su pupilo y llama al voto nulo, al fraude
al voto nulo, mejor dicho. ¿Cómo se computa esto, Marcelo? ¿Como un voto en contra del masismo? Sí, un voto en contra del masismo y un voto en contra de absolutamente todo, con tal de seguir teniendo vigencia política. Lo que a Evo le interesa es seguir teniendo vigencia política, y por eso no le importa decir que no hay que apoyar a nadie de la izquierda, porque si actuaría responsablemente, él estaría pidiendo voto por la izquierda para que la derecha no gobierne en Bolivia, pero no lo está haciendo. A él lo único que le interesa es seguir teniendo vigencia política en el país, y en esa medida está por eso llamando a votar por el nulo, algo que hasta ahora en los procesos electorales en Bolivia no había ocurrido. No había ocurrido que nadie hiciera campaña por el voto nulo. Marcelo, cuesta entender fuera de Bolivia cómo es que yo tengo vigencia política si yo pido el voto nulo. Por lo siguiente, a ver, en la medida en la que el voto nulo se dispare, es decir, se incremente en relación a la tendencia histórica que tenemos en Bolivia, que es alrededor de 3-4 puntos de votos que usualmente salen en esa marcación de voto nulo, en esa medida Evo Morales podrá decir que ese votante, ese incremento del voto nulo, le pertenece. Y segundo, está apostando a que el siguiente gobierno sea débil en la Asamblea Legislativa, en el Poder Legislativo, y también sea débil en la calle. Entonces, para que de esa manera él, al haber obtenido cierta legitimidad, entre comillas, en el voto, poder desplazarse también en la calle con mucha más actividad frenética de la que ya antes ha estado haciendo. Y en la eventualidad entonces muy probable de la segunda vuelta, ¿cuál sería el rol que jugaría ese voto nulo de Morales, Marcelo? Ya para la segunda vuelta ya no hay, digamos, una implicancia importante. Ahí se define quién va a asumir la presidencia del Estado. En la primera vuelta se define toda la composición del Poder Legislativo y el Ejecutivo Nacional, tanto presidente como vicepresidente, un poco se intenta definir. En la segunda vuelta va a ser solamente para el cargo presidencial, y ahí ya no harán campaña por el voto nulo, pero Evo Morales se habrá reposicionado de alguna forma en el espacio político. La primera vuelta va para el 17 de agosto y la segunda estaría para el 20 de octubre. ¿Es así? Sí, exactamente. Es un mes después de la celebración de la primera vuelta, tiene que realizarse esta otra, y ahí veremos definido el campo político. A manera de conclusión, ¿qué nos puedes decir, Marcelo? ¿Para qué se está preparando el pueblo boliviano entonces este mes de agosto que ya está por comenzar? La sociedad boliviana tiene hasta ahora demostrado una profunda vocación democrática de llevar la resolución de los problemas a las urnas, no en las calles. Creo que eso es muy importante. Ahora, los políticos no están sabiendo conectar con ese espíritu de vocación democrática que tiene la gente. Como no están sabiendo conectar con eso, se corre un riesgo, César, y el riesgo puede ser de que los resultados de esta elección no lleguen a compensar todas las necesidades y las expectativas que se tienen, y entonces eso abre el camino para que entre algún político desde fuera del sistema y barra con toda la clase política. Creo que un poco estamos minando el escenario para eso. Evidente. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti, César, un saludo. Marcelo Arequipa es doctor en Ciencias Políticas, nos habló desde la ciudad de La Paz. Y ahora veamos esto de nuestras redes. 4 de noviembre del año 2008. Ocurre lo que no podía ocurrir. Un negro afroamericano, cuyo segundo nombre es nada menos que Hussein, ha llegado a la presidencia de la República. ¡Oh, Dios mío! Se hace un silencio y todas las miradas se concentran en el televisor. Un hombre negro acaba de ser elegido presidente de los Estados Unidos. ¡Oh, me cago en Dios! Unos cuantos párrafos más adelante, continúa este tipo de estupor. ¿De dónde estoy leyendo estas ideas? Pues de la novela La Revelación, de la escritora A.M. Holmes. Es una
escritora, una novelista norteamericana que maneja extraordinariamente bien la ironía y el sarcasmo y suele tocar los temas de la actualidad política y social de los Estados Unidos. Lo que nos cuenta Holmes en su novela es el impacto, el desarrollo de un plan que va de ese aciago 4 de noviembre a la fecha en la que toma posesión finalmente Barack Hussein Obama. Un personaje fundamental del cual sabemos se llama el pez gordo, o así le refieren, quien es un millonario entrado en sus 60, muy conservador, de derechas, republicano hasta el tuétano, como dirían algunos, que ha invertido mucho dinero en la campaña electoral y no puede aceptar que un negro llegue a la presidencia. Tratará de urdir una trama para salvar el mundo. Entiéndase, para él, y lo dice textualmente, salvar el mundo es salvar la democracia americana. En ese contexto, él va a reunirse con una serie de personajes, todos ellos millonarios, un general retirado, un hombre experto de la CIA, y aunque no conocemos muy bien de qué trata el plan, empezamos a sospechar que se trata o bien de un intento de magnicidio contra Obama, o bien de boicotearle por completo el gobierno. Al final no lo logran porque, en efecto, Obama, sabemos, se juramentó y gobernó 8 años reglamentarios, con su reelección en la mitad. Pero dejan sembradas muchas dudas de lo que pueda ocurrir después o de lo que en efecto está ocurriendo en estos tiempos post-Donald Trump. Interesante porque hace con mucha ironía y fino humor una gran radiografía de lo que es parte de la clase dominante en los Estados Unidos, sean republicanos o sean del Partido Demócrata o sean del partido que sea. Obama es apenas un referente distante, no forma parte de los personajes de la novela, sino estos que se van de cacería, se arman, buscan todo tipo de municiones para prepararse para una batalla definitiva. La batalla, se entiende, con la que salvarán al mundo. La revelación de Amy Holmes. Leo lo siguiente: la Fundación Gabo otorgó por primera vez un reconocimiento a la excelencia, distinción que fue entregada a las periodistas Laura Sommer y Patricia Campos Mello, más al medio venezolano Armando.info, por representar un periodismo valiente, riguroso y comprometido con la verdad en tiempos de desinformación. Del equipo de Armando.info vamos a conversar de inmediato en la ciudad de Bogotá con Roberto Denis. Roberto, muy buenos días, gracias por atendernos y lo primero, enhorabuena, un fuerte abrazo de verdad y a celebrar esa magnífica y muy merecida distinción. Buenos días, César Miguel, un gusto estar contigo como siempre y nada, muchas gracias por tus palabras. Roberto, ¿cómo reciben ustedes este reconocimiento? Bueno, César Miguel, diría, evidentemente primero fue sorpresivo, no era algo que esperábamos, digamos, es un premio muy, digamos, una alta distinción en el periodismo latinoamericano, obviamente con mucha satisfacción, con mucha, digamos, alegría por todo el equipo, porque bueno, bien lo sabes que ha sido un esfuerzo grande todos estos años sostener este proyecto de Armando Info, con algunos costos personales para algunos de los que hacemos parte del equipo. Y bueno, ese, digamos, es como la cara, digamos, agradable y amena de todo esto, pero bueno, también hay una realidad, César Miguel, la realidad de los medios venezolanos hoy en día es la que es, medios como el nuestro, que hacemos, bueno, un esfuerzo por sostenernos, donde casi que vamos planificando, en el mejor de los casos, año a año, porque es muy difícil proyectarse mucho más allá. Pero bueno, un reconocimiento como este, el del Festival Gabo, el de la Fundación Gabo, la verdad que nos da, bueno, a lo mejor ese empuje que necesitábamos en este momento para seguir confiando y seguir con nuestro proyecto.
Al momento de anunciar las presentadoras, hacen referencia a la circunstancia del exilio. Ustedes, todos los 4 del equipo, más Valentina como jefe de redacción, todos están en el exilio. ¿Qué ha representado eso? ¿Por qué están en el exilio? Bueno, César Miguel, bien lo sabes, la razón por la que fuimos al exilio, primero los 3 editores fundadores de Armando Info, Ewald Schaffenberg, Joseph Polizuk, Alfredo Mesa y yo, por ser el autor de los reportajes, fue por la historia y la cobertura del caso de Alex Saab, ¿no? Eso fue lo que nos obligó ya en 2018 a salir. Desde entonces nosotros 4 hemos estado fuera. Después, como bien decías, hay otra parte del equipo que también ha ido saliendo del país por distintas circunstancias. Y bueno, a ver, es una realidad, digamos, muy lamentable, porque, a ver, si hablamos de periodistas al exilio, al mismo tiempo lo que estamos diciendo es que hay una sociedad, un país, un Estado que te impide ejercer tu profesión. Y en consecuencia estamos hablando de un sitio donde cada vez hay menos libertad, cada vez hay más represión, cada vez hay más censura, autocensura, y eso es exactamente lo que ha pasado en Venezuela. Y nosotros, para continuar con el proyecto y obviamente para buscar seguridad y la libertad que necesitábamos para continuar investigando, fue que nos fuimos al exilio. Hemos continuado y no podemos regresar. En mi caso, yo tengo 2 órdenes de arresto. O sea, yo no puedo entrar a Venezuela. No solo fue la acusación en su momento de Alex Saab, después vino otra por instigación al odio, después vino la infundada patraña que se inventó Tarek William Saab el año pasado de vincularme a mí y a Ewald Schaffenberg con toda la trama de corrupción del señor Tarek El Aissami. Y eso también es otra señal, ¿no? Que aún ni siquiera en el exilio nos han dejado en paz, nos han dejado tranquilos justamente por el trabajo que hacemos, ¿no? Y bueno, nuestra intención es continuar. Es lamentable, veíamos en el Festival Gabo, César Miguel, y tú bien lo sabes también, cada vez más, no voy a decir se está poniendo de moda porque no creo que es la palabra, pero cada vez más estamos viendo esto de periodistas en el exilio, estamos viendo lo que ha pasado con colegas de El Salvador ahorita, colegas de Nicaragua, muchos de ellos en Costa Rica, ejerciendo desde Costa Rica, lo cual nos habla del estado de la democracia en todos nuestros países, ¿no? Mencionaste en los temas de censura y dijiste autocensura. Dada la experiencia de ustedes en Armando Info desde el exilio, ¿qué está pasando con esos elementos, censura y autocensura en Venezuela, Roberto? Es un panorama muy, muy desolador, César Miguel. Yo para ejemplificarlo a veces, y ya no ahorita, digamos que el caso ha bajado y no tiene tanta ebullición como tuvo en su momento, pero yo siempre decía, un poco en broma, un poco en serio, que del caso Alex Saab a mí me entrevistaban más desde fuera de Venezuela que en Venezuela. Y eso es significativo, pero ojo, no solo esta historia, muchas de nuestras historias en emisoras de radio, en canales de televisión, nosotros estamos completamente vetados, ¿no? Y no lo digo nosotros, pero además otros medios, El Pitazo, Efecto Cocuyo, digamos, medios independientes que tratan de hacer un esfuerzo por informar, pero ese mundo, César Miguel, que en su momento fue, por decirlo, la gran prensa venezolana, está arrasada. Sí. Los pocos que quedan en pie están censurados porque fueron comprados por gente cercana al régimen y están ya al servicio de la propaganda. A mí me causa mucho dolor, por ejemplo, ver lo que hoy en día es el diario El Universal, donde trabajé muchos años. Sí. Que yo no sé, lo quieren convertir en una suerte de Granma venezolano, pero bueno, pasa con otros o con otros medios, y hay otros medios todavía de esos medios tradicionales, privados, que tienen a lo mejor un alcance regional, nacional, bueno, que están completamente autocensurados. La realidad se cubre de soslayo, de ladito, no se debate. IPIS Venezuela tiene un estudio que ellos han llamado los desiertos informativos. Yo digo más bien que Venezuela hoy en día son archipiélagos informativos. A lo mejor gente en Caracas sabe algunas cosas porque, bueno, está familiarizada con algunos de los medios independientes, usa VPN para conectarse, pero en Maracaibo otra persona tiene dificultades por las que sean por el internet, en el oriente del país lo mismo.
Y al final vemos un país que está completamente desarticulado, destartalado desde el punto de vista informativo, justamente por la censura y la autocensura. Eso es una realidad innegable, triste, pero es así. Sin embargo, ustedes no se detienen, van a más siempre. Entre los reportajes recientes vimos allí en pantalla, por ejemplo, todo lo que han descubierto en el caso del torturador de la Guardia Nacional, Granco, que ahora es propietario de equipos deportivos y demás. Sí, así es, César Miguel, digamos, el compromiso, y lo destacábamos ahorita con motivo del reconocimiento en el Festival Gabo, el compromiso y, digamos, la convicción que tenemos, y yo creo que lo que ha mantenido a flote este proyecto de Armando Info es justamente eso, ¿no? Esa visión que tenemos de lo que debe ser el periodismo. El periodismo es este compromiso por la búsqueda de la verdad, más aún en un contexto como el venezolano, donde yo otras veces lo he mencionado. Es verdad que la corrupción no es la única causa para explicar la tragedia venezolana, especialmente la crisis socioeconómica, pero sin lugar a dudas está en el top 3 para explicar el desastre económico. Y que la población venezolana, que la sociedad venezolana no tenga acceso a eso por todo el tema de la censura y la autocensura, es algo que nosotros no compartimos, y de allí nuestra, digamos, suerte de rebeldía, de creer en lo que hacemos, y de que si hay que irse al exilio para continuar haciéndolo, sí, para ponernos a resguardo, es verdad, pero para continuar haciéndolo, bueno, pues lo hicimos, y es lo que hemos hecho todos estos años. Hace poco cumplimos 11 años. Y nuestro interés, nuestro objetivo y nuestra meta es seguir insistiendo en lo que hacemos, porque es verdad que uno a veces hasta dice, bueno, pero ¿cuál es el impacto, no? Pero es que yo creo que en una sociedad como la venezolana, donde todo está cooptado por el poder político, la justicia, los grandes medios de comunicación, etcétera, bueno, que así sea una pequeña parte de la población tenga acceso a este tipo de información, y que historias como estas que nosotros publicamos salgan a la luz pública, yo siento que es un gran impacto, y es lo que nos motiva a continuar. Digamos, siempre hay que pensar por qué hacemos lo que hacemos. Y aquí lo relevante es que lo que nosotros buscamos, intentamos investigar y descubrir, lo relevante es que la gente lo conozca. Eso es lo fundamental aquí en todo esto. Enhorabuena, Roberto, extensivo pues a todo el equipo, a todos los buenos amigos de Armando.info. Gracias. Gracias, César Miguel, y gracias siempre por el apoyo constante y el seguimiento que haces de nuestro trabajo. Muchas gracias, César Miguel. A usted. Roberto Denie, desde Bogotá. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Pequeños de Tequemoch, crujiente por fuera, queso derretido por dentro. Del congelador a tu boca en minutos. Pídelo ya, tequemoch.com. Tequemoch.com envía a todos los Estados Unidos. Y ahora aquí en Miami hacemos contacto con Juan Proaño. El señor Juan Proaño es el CEO de LULAC. LULAC es la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Juan, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Un placer. Neyerver Adrián León Rengel, barbero de 27 años, ha demandado al gobierno de los Estados Unidos y ha contado con el apoyo de ustedes. ¿Cuál es este caso, por favor, Juan, si no nos puedes explicar? Sí, claro. Nosotros empezamos a comunicarnos con la familia de Adrián hace 4 meses. El hermano Alejandro Rengel fue la persona que estaba apoyando y peleando por su hermano. El caso de él, el 13 de marzo de este año, lo recogió ICE. Fue el día de su cumpleaños en Irving, Texas. Lo detenieron y al fin lo deportaron a El Salvador y en CICOT. Pasó 4 meses. Nosotros estamos trabajando con él y con la familia a hacer esta demanda contra DHS por la injusticia que él ha pasado. Pero uno, los derechos civiles de él, el gobierno no cumplió, y también la trauma que él pasó en El Salvador y en CICOT también. Por eso hemos hecho esta demanda y estamos pidiendo por 1.3 millones de dólares en recompensa para él. A ver,
¿qué ocurrió con Adrián? Él estaba celebrando su cumpleaños en Irving, Texas, donde él vivía y donde trabajaba como barbero. Ahora, su situación no era ilegal. Tengo entendido que había entrado por CBP One. ¿Cuál era la situación legal de él al momento de su detención, Juan? O sea, estos casos están en tres partes, ¿ok? Número uno, la pregunta de usted, ¿no? Exactamente, ¿qué fue el estatus de Adrián en los Estados Unidos? Él sí entró el 3 de abril de 2024 a Estados Unidos. Él tenía un estatus, tenía una cita con CBP One, lo dejaron entrar a los Estados Unidos. Tenía TPS por 4 años, hasta el 3 de abril de 2028. Estaba en Estados Unidos legalmente. En el caso de él, ICE fue al donde hace su trabajo, el barbershop, ¿no? Ese día buscándolo, no estaba ahí, entonces fueron a su casa. Ese día era su cumpleaños, él estaba saliendo porque tenía 2 citas a las 10 de la mañana y iba a ir al trabajo igual. Y ahí es donde lo detenieron. Le preguntaron por sus documentos que él los presentó con el CBP One, todo legal. Le pidieron que se quite la camisa para poder inspectar los tatuajes que él tenía también, que fue ilegal. No tenían un warrant, no era un arresto, no estaba en una posición haciendo algo ilegal. Y en ese punto lo detenieron. Había 4 carros, 4 diferentes agentes. De ahí lo transfirieron a un Walmart, donde lo pusieron en otro carro y lo llevaron a un centro de detención. Ahí pasó como 7 o 8 horas y a las 2 o 3 de la mañana lo pasaron al Blue Bonnet Detention Center. Y entre 24 horas estaba en el avión a San Salvador. Ellos le presentaron con un documento en inglés y le dijeron que si firma ese documento, entonces lo van a deportar a su país de origen, a Venezuela, o que él podía ver a un juez. Él pidió hablar con un juez y nunca le dieron esa oportunidad. Cuando él subió al avión, le dijeron que estaba en camino a Venezuela. Tenía las ventanas del avión cerrado, nadie podía ver afuera donde estaban yendo. Y no fue que hasta que llegó a San Salvador que sabía que estaba en otro país y entre 2 horas se encontró en CICOT. Todo esto pasó muy rápido. Cuando le piden que se quite la camisa, que dice Juan, usted es ilegal, buscando los tatuajes, ellos dicen, los de ICE, que esos son los tatuajes, lo acreditan, lo identifican como un integrante del Tren de Aragua. ¿Es así? Eso es lo que ellos hicieron y claro, él dijo que el reclamo que no tenía ningún tatuaje de Tren de Aragua. Nosotros en nuestra parte, César, te diré que hicimos mucho verificación. El hermano de Adrián Ángel tenía todas las llamadas grabadas con ICE, tenía todos los documentos, todas las fotos del website en ICE también, donde estaba presente en detención, entonces se desapareció del sistema. Hasta nos compartió con nosotros todas las fotos de todos los tatuajes que él tenía. Nosotros lo dedicamos que no tenía ningún tatuaje de Tren de Aragua. Esas son mentiras del gobierno para dar una excusa para llevarlo a CICOT. Él, imagino que a muchos otros hombres, igual que Adrián. Juan, ¿cuáles son las posibilidades de éxito que tiene esta demanda? ¿En qué estado se encuentra en este momento? Esta demanda, número 1, es un reclamo con la agencia de DHS. Eso es una cosa que todos no entienden exactamente. En vez de poder ir directamente a la corte a hacer esta demanda, hay un proceso de DHS que uno tiene que empezar primero. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Ellos tienen 6 meses para responder al reclamo que nosotros hemos entrado. Y al fin de esos 6 meses, si no nos responden, entonces sí podemos hacer otra demanda en las cortes de los Estados Unidos. ¿Okay? Y claro que si responden más pronto que esos 6 meses, o que si responden en una manera en que nosotros no estamos en acuerdo, entonces podemos seguir al segundo paso. ¿Okay? Y ese segundo paso es ir a las cortes. La preferencia mía es ir a las cortes, ¿no? Claro. DHS es una agencia
mucho más grande. Ahora la segunda agencia más grande de los Estados Unidos, después del ejército, con $160 billones, ¿no? Me imagino que ellos sí lo van a querer defender, pero en la corte del público va a ser muy diferente la respuesta a esta demanda. Nosotros hemos hablado en muchas conferencias con expertos en esta área. Es una buena demanda, la demanda es muy, muy fuerte y creo que vamos a tener mucho éxito en esta demanda, mucho éxito en esta demanda por Adrián, y también que ahora estamos trabajando con otros de los venezolanos que pasaron lo mismo que pasó a Adrián. Eso iba a preguntar, porque la circunstancia de Adrián es la de la gran mayoría, ¿no? Bueno, hay 252 personas, estamos trabajando ya en casi 75 diferentes hombres que nos han comunicado con nosotros para hacer lo mismo. LULAC es un poquito diferente. Nosotros somos una organización fin de lucros. Nosotros no le estamos cobrando a Adrián por la representación. No hay ningún beneficio monetario que vendría a LULAC. El beneficio es para Adrián y a su familia. De mi parte personal, si el gobierno le paga $1 millón a todos estos hombres, es barato, ¿no? Es justo por todo lo que ellos han pasado, y al fin del día es nada por los $160 billones que ellos están usando para detener y deportar latinos por todos los Estados Unidos. Juan, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias, César. Juan Proaño es el CEO de LULAC. LULAC es Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Nos habló aquí desde Miami. Imagina una inteligencia artificial diseñada para encontrar compuestos capaces de retrasar el envejecimiento celular. Investigadores de Scripps Research y la empresa Giro acaban de demostrar que su inteligencia artificial identificó múltiples fármacos que extendieron la vida de gusanos Caenorhabditis elegans en hasta un 74%. Al enfocarse en la idea de polifarmacología, la inteligencia artificial fue entrenada para reconocer compuestos que actúan simultáneamente sobre múltiples rutas biológicas relacionadas con el envejecimiento. Por ejemplo, receptores de dopamina, serotonina e histamina, en lugar de apuntar a un solo mecanismo. De los 22 compuestos evaluados, 16 aumentaron la longevidad de los gusanos y uno de ellos elevó su esperanza de vida 74%, superando a todos los anteriores descubiertos con pantallas tradicionales. Este enfoque abre la vía a diseñar medicamentos nuevos y más eficaces, adaptados para modular múltiples procesos vinculados al envejecimiento al mismo tiempo. Si bien aún no se prueba en humanos, los hallazgos subrayan la promesa de la inteligencia artificial para revolucionar la medicina del envejecimiento. Al identificar compuestos que influyen en varios mecanismos biológicos de la vejez, se prevén futuros tratamientos más robustos contra enfermedades como Alzheimer, cardiopatías o fragilidad. Buenas noticias, ¿no? Y vamos a seguir en el mundo de la ciencia y de la medicina. Vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde está el doctor Miguel Romero. El doctor Miguel Romero es neurólogo, es especialista en trastornos cognitivos. Doctor Romero, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Muy encantado de estar aquí en tu programa. ¿Qué es Neuralink? ¿Qué son los llamados chips de Neuralink? Bien, el dispositivo Neuralink, que realmente es el nombre de la empresa que maneja Elon Musk, son dispositivos de estimulación cerebral. Son básicamente dispositivos implantables que se colocan, son microchips muy, muy finos, muy delgados, que se implantan en zonas del cerebro principalmente para establecer una interfaz con una computadora.
y principalmente obtener la información de cómo el cerebro interpreta una información. Con el tiempo, la idea de estos chips sería la de hacerlo de vuelta, o sea, que la computadora haga una estimulación a nivel cerebral y que pueda mejorar ciertas funciones que se han perdido en el tiempo. El plan y la idea, la visión de este, como de otros dispositivos de estimulación eléctrica, porque este no es el único que tenemos en el mundo, es la de mejorar procesos neuronales que se han perdido en el tiempo. A ver, Miguel, ¿de qué estamos hablando? Porque veíamos ahí en el video una mano que reaccionaba, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que por algún daño neurológico no puede mover la mano, ¿podría moverlo gracias a estos chips? Bien, ese es el caso típico que vemos prácticamente todos los días en pacientes con enfermedad cerebrovascular. Tuvo una lesión cerebral y ha perdido la función o la movilidad de la mano. Tenemos que recordar que toda esta función viene a partir de la corteza cerebral. La corteza cerebral motora genera una información eléctrica que va a pasar por distintos centros y luego va a terminar con la función motora de la mano. Supongamos que esta sea mi mano derecha, la mano que tenía allí el dispositivo. Bien, eso es posible lograrlo, César. Eso creo que eventualmente será posible. Lo que en mi opinión no creo que va a ser fácil lograr, y creo que pasará muchos años, es lograr realmente la función independiente de esa mano. ¿Okay? Y hablando específicamente de la mano, porque es una parte del cuerpo que requiere una indemnidad neuronal muy alta para lograr la función independiente. ¿Okay? Podemos estimar que podemos subir y bajar la mano con una información medianamente buena del cerebro, pero para realmente la función tan específica y fina de la mano, se requiere de una función tan impresionantemente alta, César, que yo creo que eso va a ser lo más difícil de lograr. ¿Okay? Un nivel de funcionalismo de ese movimiento. ¿Y qué sería, si eso es lo más difícil, qué sería entonces, Miguel Ángel, lo más fácil, lo que estaría más a mano o más fácil de lograrse? Lo que tenemos ahora, o sea, hablando fuera de Neuralink, cosa que creo que igualmente va a pasar con Neuralink, lo que tenemos ahorita disponible son estimuladores cerebrales profundos. Bien, un estimulador cerebral profundo es un implante que se coloca en una zona del cerebro, particularmente para pacientes con enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson hay un problema neurodegenerativo donde las células que secretan y que producen dopamina, que es un neurotransmisor promotor del movimiento, se han ido degenerando. Y entonces en este caso el estimulador no va a hacer que esa dopamina se vuelva a generar, sino que va a colocar la estimulación donde la dopamina estimula la parte del cerebro, los ganglios basales del cerebro. Entonces él hace digamos, como a nivel de eléctrico, hace la estimulación directa donde iba a estar la dopamina, y el paciente con Parkinson suele mejorar significativamente. ¿De qué manera sería la mejoría? Es decir, perdona lo burdo de la pregunta, lo rudimentario, pero para una persona con Parkinson es una persona que tiembla, por ejemplo, ¿verdad? Esta estimulación eliminaría o controlaría el temblor. Perdón, no te entendí la pregunta. Es que, claro, es tu oficio, y cuando tú dices mejora lo del Parkinson, pero por ejemplo, para el ojo del el ojo vulgar, mi ojo, por ejemplo, una persona con Parkinson es una persona que no logra controlar sus movimientos. ¿Lograría controlar sus movimientos con este chip? Bien, claro, hay un poquito más de profundidad en la pregunta, César. Sí. Quizás más que el control del movimiento, aquí hay un problema principalmente de lentitud, de rigidez, de temblor, hablando particularmente de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y el paciente, por ejemplo, muy tremórico, muy tembloroso, sí, mejoraría mucho o mejora significativamente con este estimulador, ¿bien? En el caso de Neuralink, las pruebas que se han hecho básicamente son para tratar de hacer un control a nivel cerebral y mental de interfaz en la computadora. Uno de los videos que colocaste allí, de uno de los pacientes tetraplégicos que se le colocó el Neuralink,
y ha podido a través de su cerebro tener una conexión con una computadora y hacer un control. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, hablando de una persona cuadraplégica o tetraplégica, no sé, pero pongamos un caso de estos extremos. Estos pacientes cuadriplégicos han tenido lesiones principalmente medulares. ¿Okay? Entonces, cuando hay una lesión medular significativa, cuando hablo de medular hablo de la médula espinal, la información que va de la corteza cerebral hacia las piernas o hacia los miembros, mejor dicho, y la información que viene de los miembros hacia el cerebro se ve interrumpida. Es básicamente como un puente enorme que genera un flujo de autos muy, muy grande que se cayó. Un puente que se cayó, entonces ya las personas no pueden ir de un sitio a otro. ¿Okay? En este caso, estas personas que son cuadriplégicas han tenido una lesión medular tan significativa que impide que la información neuronal de la corteza vaya hacia sus miembros. Pero a nivel de conciencia también. Es un paciente que habla, un paciente que piensa, un paciente que razona, porque todo eso viene a nivel de la corteza cerebral. Entonces, estos dispositivos realmente lo que han ayudado un poco es a mejorar la interfaz del paciente con el entorno, pero todavía falta mucho para lograr realmente que mejore el funcionamiento y sobre todo el funcionamiento que te decía ahorita, César Miguel, altamente independiente del paciente. Obviamente estamos muy jóvenes todavía, Neuralink tiene 10 años apenas en proceso, pero como neurólogo a veces siento que se desestima un poco la complejidad del sistema nervioso con estas cosas, y es lo que tú me estabas diciendo, César. Sí. A nivel sencillo, a nivel simple, un estimulador puede ayudar muchísimo. Un paciente, por ejemplo, un paciente con Parkinson, estimuladores retinianos que puedan mejorar la visión de un paciente. Eso es como una conexión mucho más simple y más directa de alguna manera. Pero el proyecto que ellos tienen incluso de mejorar aspectos cognitivos de pacientes con demencia, con Alzheimer, complicado de verlo a mi manera. Muy bien, pero dices, esto apenas está comenzando, son 10 años, de manera tal de que se puede llegar a producir algo, no quiero usar la palabra, pero es la que tengo, logros milagrosos, ¿verdad? Sí, bueno, César, los avances tecnológicos en medicina, mira, cada año son impresionantes, ¿no? De verdad que año con año estamos hablando de 10 años de un chip o de un implante cerebral que mejore una función, que tú puedas tener una interfaz con una computadora y con tu pensamiento controlar algo, es algo que hace 20 años probablemente no se hubiera imaginado alguien, sí, ¿no? Sí. Y entonces 10 años a nivel tecnológico es muy poco tiempo. 10 años a nivel tecnológico no es absolutamente nada. Pensaríamos que en 50 años, por ejemplo, que sigue siendo poco, pero para el ritmo en el que llevamos puede ser un tiempo muy significativo, se pudieran lograr cosas a nivel tecnológico, interfaces con inteligencia artificial. De verdad que el límite prácticamente es el cielo. Así es. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy, por demás interesante. Muchas gracias. El doctor Miguel Ángel Romero es neurólogo. Nos habló desde Caracas. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Rondón, en Conexión. Mira esto. Este es el pequeño de Tequemoch, crujiente por fuera, con la cantidad de queso justa, bien derretido por dentro. Esto es una delicia. El pequeño de Tequemoch. Lo mejor de todo es que no necesitas complicarte la vida. Lo sacas del congelador, lo metes al horno, al air fryer, y lo frías y te provoca. Y en minutos están listos. Fíjate que se me hace agua la boca al hablarte de Tequemoch. Son perfectos para la merienda rápida, para compartir con los amigos. Cuando quieres darte un placer, no vas a perder tiempo. Ordénalos online o visita nuestra tienda. Despachamos a todos los Estados Unidos. Fácil para ti, delicioso para todos. Tequemoch. Nuestro foro del día de hoy, callarse para evitar conflictos. ¿Por qué nos callamos y qué consecuencias tiene callarse?
Evadir problemas es cada vez más común, leo aquí. ¿Qué significa que una persona se calle para no generar conflictos? Ese es nuestro tema, que vamos a abordar con dos destacadas psicólogas. Catalina Gerke es psicoterapeuta con especialidad en neuroplasticidad cognitiva, y Marly Rivera, psicóloga clínica. Catalina está en Miami y Marly está en Orlando. Catalina, Marly, gracias por atender nuestra invitación en el programa de hoy. La primera pregunta, ¿cómo es eso de callar para evitar? Vamos a comenzar con Catalina. Hola César Miguel, gracias por invitarme otra vez. Bueno, yo creo que eso es lo que más me consigo a diario en los espacios terapéuticos, donde creemos que callar y esa inhibición emocional, creemos que estamos bien sea dejando que las cosas pasen o que se resuelvan por sí solas, y realmente ahí lo que estamos muchas veces es enjaulados en un autojuicio que no nos permite validar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que necesitamos poner allá afuera del otro lado. Pero ¿por qué una persona se calla? Marly. Realmente hay muchas razones, pero una de las cosas de esto de miedo al conflicto es la intolerancia a la presión emocional que tienen las relaciones. Es decir, quiero evitar el mal rato o situaciones donde al expresar un desacuerdo o mi opinión, lo que haga es tener una consecuencia negativa y que termine perdiendo, abandonando o esta relación tenga una ruptura. De manera tal de que está aquí jugando la cobardía, el miedo, ¿verdad, Catalina? Sí, César Miguel, yo creo que lo que más tenemos miedo es a validar las emociones que tenemos, que es un aprendizaje desde muy niño y sobre todo desde lo adolescente, donde tenemos que estar negociando entre si lo que yo digo es permitido, si lo que yo digo está bien o está mal, o si voy a ser castigado, censurado o de alguna forma rechazado por la forma en la que yo me siento pues vulnerable, o tengo que expresar sobre todo la rabia. Es una de las emociones que de muchas maneras queda postergada, porque a veces tener rabia suena muy feo, o mostrar a un niño con rabia es incómodo, o un adolescente con rabia pues se convierte en rebeldía, cuando la rabia realmente es una de las emociones que pienso yo que sincera mucho el espacio del metro cuadrado de la persona, y donde podemos validar quiénes somos, obviamente con respeto, sin dejarnos por fuera en las relaciones, ¿no? ¿Por qué esto se da en qué ámbito? Porque estamos diciéndolo en este momento en general, pero Marly, ¿dónde suele producirse esto? ¿En el término familiar, en la relación de pareja, en la relación laboral? ¿Dónde está esto? En todas las áreas de desarrollo del ser humano se establecen este tipo de situaciones. En las relaciones de pareja, y recordemos algo, nuestra base, nuestra familia, cómo nosotros crecimos, influye en cómo tenemos relaciones interpersonales en las demás áreas de nuestra vida, en las áreas laborales, en las áreas de pareja, en las áreas familiares, en la intercomunicación, inclusive con nosotros mismos, porque a veces decimos callar para evitar el conflicto, lo que pensamos es la voz solamente hacia el exterior, pero también estamos silenciando la posibilidad de ser sinceros con nosotros mismos y confrontar estas mismas creencias, emociones, pensamientos que nos llevan a ser lo que somos, ¿no? Entonces, en cada área donde existan dos o más personas, hay la posibilidad de miedo o temor a ejercer la voz y expresar quiénes somos. Claro, según el ámbito, las consecuencias pueden ser distintas, ¿verdad? Una cosa es callarme en el ámbito familiar, callarme en alguna discusión con los hermanos, con los primos, vaya usted a saber, y otra callarme en la relación de pareja. ¿Qué pasa en ese caso, Catalina? Yo creo que cuando nosotros callamos en la relación de pareja, puede ser que callemos lingüísticamente, pero las acciones revelan realmente lo que está pasando y que no se ha podido confrontar. Normalmente, para sostener la paz dentro de las dinámicas familiares, creemos que la censura de nosotros mismos es el resultado de eso que se está sosteniendo y que no se está rompiendo, mientras que la persona empieza a mostrar esa incomodidad en la manera en la que come, en la forma en la que no puede dormir, en la manera en la que descarga esas frustraciones con los hijos o en el trabajo, en otras relaciones de pareja, en otras relaciones de su vida que no sea la de la pareja.
Entonces, o en la evasión que se ve, pues, estando todo el tiempo de viaje o estando todo el tiempo con los amigos, son maneras, o en alguna otra adicción, donde el lenguaje no necesariamente ha sido verbal, pero sí corporal, de qué me está pasando y cómo la falta de comunicación está buscando una salida a eso que no he podido decir y que me estoy callando, ¿no? Y voy a tal de que yo voy a tener una serie de comportamientos un tanto, digamos, perturbados o extraños por callarme un problema del otro lado. Eso va a afectarme en otras instancias. ¿Es así, Catalina? Pues es lo que de alguna manera buscamos como una ruta de salida, ¿no? Ajá. Y por ahí decía Freud que no hace falta que tú me digas lo que te pasó porque tu comportamiento me lo está contando. Entonces, cuando uno ve a una persona que está en alguna actitud, pues de, bueno, como digo, adicción o excesivas salidas sociales o pues en alguna infidelidad o en excesivos viajes o cualquier otro workaholic también, estamos hablando de qué está pasando en casa, cuál es la evasión que en casa estoy sosteniendo por no querer tener un diálogo, por censurar esa incomodidad, y la verdad es que no lo decimos afuera, pero sí nos lo decimos adentro. Internamente ese ruido, esa incomodidad se apodera de la persona y tiene que conseguir salida, y las salidas normalmente nos llevan a alejarnos, no solamente creyendo que estamos evitando el conflicto, esto también nos aleja de nosotros mismos, de nuestra capacidad de darnos paz y de ser justos con lo que soy y congruentes con lo que nos está pasando, ¿no? Entiendo que tienes que retirarte ya por compromisos de horario, Catalina. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Siempre feliz de verlos. Gracias. Pero entonces me quedo con Marley. Marley, ¿cómo hacemos entonces? Porque no es hablar, el foro es me callo, ¿verdad? Pero no es decir el problema, es decírselo específicamente a la persona que está causando el problema. De eso se trata, ¿verdad? Sí, mira, hay varios aspectos. Primero es como yo percibo el problema, ¿no? Si yo percibo el problema como algo malo, toda la emocionalidad y mis palabras van a ir en contra. Cuando entendemos parte del conflicto y lo vemos desde un punto de vista positivo, es decir, el conflicto necesita arreglar una situación que me está incomodando ahora y que puede traer una mejora después. Entonces, como tú decías, no es decir lo que siento y ya, es intentar buscar soluciones, es intentar expresar lo que siento y lo que pienso de una manera que no dañe, perjudique o violente los derechos de los demás, pero al mismo tiempo donde yo necesito solventar una situación, donde yo necesito mejorar el lugar donde estamos, digámoslo así. A ver, yo callo, ¿por qué razón? Por miedo, callo por inseguridad, que puede ser también una forma de miedo, callo porque me enseñaron a callar para no enfrentarme. ¿Por qué razón callo? Tú hiciste la tarea. Realmente callamos por miedo, callamos por temor, callamos por inseguridad, y digámoslo desde los dos puntos, ¿no? La fuente de esta forma de no expresarnos viene, uno, o porque tuvimos experiencias pasadas negativas cuando expresamos un desacuerdo y tuvimos una respuesta que no nos gustaba, bien sea en la infancia, nos dejaron de hablar, nos castigaron, rompimos una relación, o ya de adultos vemos las consecuencias de que si le expreso a alguien, una pareja, un jefe, algo con lo que no estoy de acuerdo, entonces tengo repercusiones, ¿no? Esa es por un lado, ¿no? La razón más evidente. He tenido experiencias con el conflicto negativa, de manera negativa. Y la segunda es porque tal vez nunca me enfrenté al conflicto. No sé, no tengo anticuerpos para tener las herramientas necesarias y saber defenderme o cómo afrontar esta situación. ¿Y por qué me pasa eso último? ¿Por qué nunca tuve los anticuerpos? Quizás porque nos criaron en relaciones donde ambos padres eran muy pasivos, donde eran muy condescendientes, donde eran complacientes, entonces nunca tuve una negativa, nunca tuve necesidad de que alguien me presentara un contra o me pusiera una posición diferente a la que yo establezco. ¿Cómo hago entonces ahora que soy adulto y tengo que resolver la vida por mi propia cuenta sin los padres esos que me criaron de esa manera? Bueno, realmente la vida nos ha enseñado de que el conflicto es algo que te encuentras a la vuelta de la esquina.
Y lo primero es que uno tiene que, reconocer cuál es su propia debilidad, y lo segundo es trabajarlo, practicarlo. Existen cientos de técnicas de resolución de conflictos que me llevan a afrontar una situación sin dejar de minimizarme, sin callarme, sin oprimirme, y al mismo tiempo que me permitan llevar a lo que realmente se quiere, es una resolución, una respuesta, algo mejor, algo positivo. ¿Qué pasa con una persona que se calla las cosas y que no enfrenta la eventual solución? Mira, es una de las cosas más difíciles de ver cuando uno encuentra personas que durante años han silenciado su voz, siempre fueron condescendientes, complacientes, por intentar ser el bueno, el no conflictivo. Esas personas terminan creando heridas y grietas en su personalidad, en su autoestima, en su valía, en su sentido de identidad. Y finalmente creo que es una bomba de tiempo. Se vuelve insostenible para muchas personas permanecer en este constante silencio, en este constante no decir lo que siento y lo que pienso. De manera que el final, o digamos el fin último de estas personas, es que va a llegar un punto donde ya no van a poder soportar todo lo que han callado. Se vuelven a veces de alguna manera tristes, depresivas, o guardan mucho resentimiento. Entonces es realmente una vida no sostenible. ¿Y cómo puede identificarse el problema? Porque a lo mejor la persona no está consciente del daño que se está causando al callar, ¿verdad? Si estuvo acostumbrado a ello, si fue criado para ello, pues lo verá como algo normal y no va a estar consciente del problema. ¿Cómo se detecta entonces? Esa persona no va a ir a la terapia porque quiero que me quiten esta especie de silencio obligado. ¿Cómo se hacen esos casos, Marley? Sí, bueno, realmente eso las relaciones lo muestran, ¿no? Son personas que, normalmente las personas que llegan a terapia es porque ya han identificado ese, no puedo decir lo que siento, no puedo decir lo que pienso, estoy callada y siento que estoy enjaulada en mi propia vida. Cuando uno ve que primero la autoevaluación es indispensable en todas las áreas de nuestra vida y es algo que no nos han enseñado, pero es lo más sano. Yo evaluar el tipo de relaciones que tengo. ¿Cómo me siento? Porque si yo me siento encarcelado en mi propia vida, algo está pasando. Si yo veo que soy como, digamos, un títere donde yo hago siempre lo que los demás dicen, pero no se hace lo que yo quiero, entonces es momento de evaluar. O en el área laboral también pasa. Yo, para mantener el puesto que tengo, el jefe que venga, jefe que le hago lo que él quiere, lo concedo todas sus peticiones, trato de no prestar mucha atención a cómo yo me pueda sentir, sino que valido más al otro. Cuando uno identifica de que estas relaciones es también el miedo a perder esa relación de pareja, de familia o de trabajo, es cuando digo, algo está pasando. En el caso del trabajo, siendo una relación laboral, bueno, tiene su gravedad perder el trabajo, por supuesto, ¿no? Totalmente. Pero más difícil debe ser perder la pareja, ¿verdad? ¿O no? Sí. Realmente cada escenario, recuerda que todos los seres humanos tenemos prioridades distintas. Para algunas personas el trabajo es lo más importante en su vida, antes que la pareja, antes que los hijos, ¿no? Entonces, de acuerdo a tus prioridades, tú vas a ver qué tan difícil es enfrentar ese conflicto o aprender a hablar, a ir soltando, porque eso no pasa de la noche a la mañana. El aprender es esto, entrenar, yo expresar lo que siento, expresar lo que creo, pero con el fin de tener una resolución. A veces yo enfatizo mucho estas tres partes, porque en la mayoría de los conflictos nos quedamos en decir lo que siento y lo que pienso. Y no llevamos al fin último del conflicto, que es la resolución. Llegar a acuerdos, llegar a negociaciones, o simplemente, si no hay un acuerdo, entender de que lo mejor es cercenar esa relación o esa situación. En tu experiencia clínica, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué ha resultado lo más para el paciente, evidentemente? Las de pareja, siempre va a ser las de pareja.
Esa es la más difícil, porque normalmente hay muchos vínculos emocionales, a veces dependencias afectivas, de creencias económicas, de relaciones con los hijos, de relaciones familiares. Entonces, aprender a hablar en una relación de pareja realmente es difícil, ¿no? Y solucionar conflictos y perder aún más el miedo al conflicto en una relación de pareja, sobre todo si llevan muchos años, es una de las cosas más difíciles de enfrentar. Y ¿qué dice la experiencia? No es para que me des una estadística así fría, pero al superar la barrera del silencio, al poder hablar, ¿se llega a algún tipo de solución verdadera o qué es lo más frecuente? Realmente eso depende de las relaciones. La situación de pareja, sobre todo, la estadística es que terminan en divorcio. Ay. Esa es la estadística. Y por lo tanto, lo que sí es que cuando hay disposición de ambas partes, sí se empiezan a crear este tipo de experiencias, digámoslo de alguna manera, de entrenamientos donde, bueno, yo te digo lo que siento, yo te digo lo que pienso y tomamos un tiempo, posteriormente volvemos a hablar para ver qué solución podemos llegar, en esto de entender cuál es la posición de uno y cuál es la posición del otro. Muy bien. Marley, te agradezco inmensamente pues que hayas estado con nosotros en el programa de hoy. Lamentablemente se quedó congelada la imagen de Marley Rivera, psicóloga clínica en Orlando. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el análisis de las negociaciones que allá en Escocia llevó adelante el presidente Donald Trump. Pequeños de tequemoch, crujientes, listos en minutos y sin complicaciones. Hornéalos, fríelos o usa el air fryer. Tú eliges, cómpralos en tequemoch.com y hay envíos a todos los Estados Unidos por tequemoch.com. Hablando de todos los Estados Unidos, vamos ahora a McBain, en Carolina del Norte, donde está José González. José, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Un placer siempre, César Miguel. José, el presidente Trump parece haberse anotado un éxito con esto del 15% en los aranceles con la Unión Europea. Lo digo por las reacciones de disgusto que ha ocasionado la decisión de la señora Ursula von der Leyen. En realidad, ¿qué ocurrió en esa negociación y por qué la señora von der Leyen aceptó el 15%, por lo visto unilateral? Hay que recordar que lo que dijo la representante de la Unión Europea, la secretaria de la Unión Europea, es que escogió la certeza en tiempos de mucha falta de la misma y estabilidad y predictabilidad en virtud de una negociación que había sido muy ruda y muy difícil. Europa esperaba tarifas del 10%, Trump había amenazado con tarifas del 30%, incluso 50%, y al final, replicando los acuerdos con Japón, se acordaron ese 15% con mayores compras de petróleo de parte de la Unión Europea a los Estados Unidos, inversiones en los Estados Unidos en exceso de los 100.000 millones, 600.000 millones más, y inversión significativa en defensa. Faltan muchos detalles y lo mismo que con la negociación con Japón. En los detalles está el diablo, ¿verdad? Y hay que ver exactamente qué implican esos detalles. Esa inversión de 550.000 millones del Japón cuando invierte 1.000 millones y tanto en los Estados Unidos son difíciles de concebir, más aún cuando el gobierno dice que el 90% del retorno de las inversiones se va a quedar en los Estados Unidos y Japón dice que solo el 2% va a ser en inversiones en capital y esa es la participación americana, el resto son garantías para préstamos o inversiones de los japoneses en los Estados Unidos. Debería suceder lo mismo en Europa. Una reacción inicial negativa de Francia, no hay detalles en función de licores, de maquillaje, de una serie de bienes que produce Francia que con ese 15% podrían perder competitividad o ganancia, y una reacción negativa del sector industrial alemán por lo que significan las tarifas
a la producción de exportación de automóviles. Hay que recordar lo que dijo von der Leyen. Son 27 países en la Unión Europea, 76 relaciones comerciales. Al final del día, aparentemente escogió por el mal menor y subraya el comunicado de la Unión Europea de anoche, comparado al de la Casa Blanca de hoy día, que hay muchos detalles todavía por el banar. Dice el primer ministro belga, Bart de Wever, dice, fue un momento de alivio, no de celebración. Espero sinceramente que Estados Unidos, a su debido tiempo, abandone el engaño del proteccionismo y abrace de nuevo el valor del libre comercio para piedra angular de la prosperidad compartida. Esto lo hemos conversado ya en otras oportunidades, y es como estas políticas proteccionistas no parecen venir de un empresario, que es como asumimos en principio al presidente Donald Trump. A ver. Es correcto. Recordemos que la discusión siempre ha sido, el pragmatismo de Trump es evidente, ¿no? Su transaccionalismo vis-a-vis el transnacionalismo no pueden ser más obvio con estas negociaciones por las tarifas. Pero hay dos cosas en las que parece ser más o menos ideológico, en el tema de las tarifas y en el tema migratorio. Y en el tema de las tarifas, si bien las negociaciones le están resultando positivas, Japón, la Unión Europea, viene aparentemente, haya habido acuerdos en Vietnam y otro país en el Asia, vienen negociaciones con Corea del Sur y con la India. El presidente ha dicho hoy día que va a establecer este nivel de tarifas del 15 a 20%, pero son negociaciones, digámoslo, a la fuerza, casi por extorsión. Y habría que ver si eso se sostiene o no vis-a-vis dos cosas. Uno, hay una serie de procesos judiciales en relación a las tarifas que lo más probable es que lleguen a la Corte Suprema. Y si llegasen a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijera que es inconstitucional en la forma en que la administración Trump ha aplicado estas tarifas, pues todos esos acuerdos tendrían que deshacerse. Bienvenidos a la administración Trump, ¿verdad? En donde se anuncian acuerdos que todavía tienen muchas cosas por definir. Es lo que dice von der Leyen ayer. Estamos hablando de 15% en la vasta mayoría de las exportaciones europeas, ¿sí? No es stacking, o sea, no se van a sumar a otras tarifas existentes, a all inclusive. Las tarifas del acero y el aluminio permanecen, dice von der Leyen, que van a pasar de tarifas a cuotas, y hay una serie de ítems que necesitan ser definidas en lo que se llaman tarifas 0x0. No lo tenemos claro. Y para sumar a la contradicción, hoy día las tarifas a los automóviles japoneses y europeos al 15% son inferiores a las tarifas a los automóviles norteamericanos, estadounidenses, manufacturados y o ensamblados entre México y Canadá, que están al 25%. Es decir, hay un descontento de parte de los productores americanos al inmenso. Detroit está furioso por esos acuerdos. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué va a ocurrir con el consumidor en Estados Unidos? Hay un problema, César Miguel, que se consumen autos europeos por el beneficio del precio. Y hay que recordar que Toyota ensambla automóviles en los Estados Unidos, siendo japoneses tienen beneficios americanos. Es decir, el automóvil europeo y el automóvil japonés se compra en Estados Unidos dependiendo del bracket, ¿verdad? BMW, Mercedes son marcas de un estrato de ingreso un poco mayor, no necesariamente, salvo que uno compre los modelos más lujosos, pero Subaru, Toyota, Nissan, son automóviles de 30 a 40 mil dólares que consume mucho la clase media. Ford no es un automóvil más barato que el automóvil asiático, pero con estas tarifas es menos competitivo y es el que genera ingresos, actividad económica y beneficios a un acuerdo que había renegociado el presidente, que era NAFTA, y que supuestamente iba a favorecer a los Estados Unidos. Pero de nuevo, bienvenidos a los acuerdos de la administración Trump, que esas 24 cartas que envió a países estableciendo las tarifas, él dice que son acuerdos. Como no llegaron a acuerdos, ya son acuerdos, ¿sí? Es decir, él dice que tenemos 24 acuerdos, cuando en realidad no hay acuerdos, y estos son dibujos de acuerdos. Y el secretario de Comercio y del Tesoro están reunidos hoy en Estocolmo con los representantes chinos, y dice la prensa china que se ha postergado el deadline para llegar a un acuerdo del 12 de agosto al 12 de noviembre. 90 días más para negociar con China
Ya. sigue siendo la negociación clave por el tema de las tierras raras vis a vis los semiconductores. Los Estados Unidos ya aprobó la exportación de semiconductores, lo cual también está creando otra serie de ruidos y problemas por cuestiones de seguridad nacional. Y estamos por esperar las cifras de evaluación del crecimiento económico. ¿Qué puede venirnos ahora en ese terreno, José? Tenemos esta semana empleo, crecimiento económico, inflación en un par de semanas, un poquito menos. Recordemos que la economía norteamericana crecía a tasas del 2.8% hacia el cuarto trimestre del año pasado, y el primer trimestre solo ha crecido 0.5%. Las proyecciones para el segundo trimestre, el primer trimestre fue singular. No hay un consenso consolidado en virtud de un número, pero hay evidencia espuria, se llama en términos estadísticos, porque no está sistematizada todavía, que las tarifas van a afectar las dinámicas económicas y van a presionar la inflación. De hecho, la inflación ya dejó de desinflarse y se está reinflando. Pasamos del 2.4 al 2.7 en los últimos 60 días. La segunda mitad del año va a seguir siendo complicada. Los resultados corporativos son buenos. Las tarifas no han afectado abiertamente la producción y el consumo, pero una vez definidas en tasas del 15 al 20%, no hay forma que no la afecten, a pesar de que la economía americana pues no entre en un evento terminal. Sigue habiendo un temor de que nos vamos a desacelerar y que la inflación podría retornar en un proceso estanflacionario. Tanto así como el fantasma, el monstruo de la estanflación en la vuelta de la esquina. Correcto, pero vamos, una desaceleración económica, es decir, las proyecciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, es que vamos a crecer por debajo del 2%, 1.4, 1.7%, y que la inflación no va a llegar a ese 2% en la Reserva Federal. Esta semana se reúne la Reserva Federal para anunciar si aumentan o no las tasas. Hay un conflicto del presidente Trump con el presidente de la Reserva Federal, visitó las renovaciones del nuevo y hubo un evento en que el presidente decía una cosa, el presidente de la Reserva Federal no lo admitía. Esa presión sigue teniendo los mercados muy tensos. Habiendo dicho eso, las tasas se mantienen estables y el dólar se ha fortalecido ligeramente en los últimos días por aquello que dice von der Leyen. Es decir, ese es el mar menor, ¿verdad? Estamos rebalanceando el comercio internacional entre ambos países. Recordemos que son casi 2 trillones, con 50.000 millones de beneficio para Europa, que en el marco de la dimensión no es tan grande. Y esta predictibilidad pues se está estableciendo para no enfrentar el peor escenario, una guerra tarifaria como el ruido que hubo con China no va a favorecer Europa, y la decisión de la mayoría ha sido evitarla independientemente que la incomodidad permanezca. Italia está a favor del acuerdo, Inglaterra tiene su propio acuerdo, no es parte de la Unión Europea, pero las dos economías más grandes de Europa, Alemania y Francia, evidentemente no están satisfechas con el acuerdo. Para nada. Las declaraciones que llegan de Francia son muy fuertes, son terribles. Bien, en resumidas cuentas, José, luego de todas las negociaciones que ha hecho el presidente Trump, comportándose como un negociador empresarial, ¿cómo va a quedar el que nos importa, el consumidor en los Estados Unidos? Hay evidencia ya que ciertas compañías están tomando el impacto de las tarifas ellas mismas para no dejar de vender. Recordemos que en la primera mitad del año se incrementaron inventarios para evitar las tarifas, es decir, seguimos viviendo a bienes que se importaron sin tener las tarifas. En la segunda mitad viene el problema: ¿cuánto de ese costo extra pueden absorber las compañías sin perder dinero y no van a perder dinero? ¿Y cuánto le transfieren al consumidor, que sigue pagando precios muy altos, particularmente en lo que es renta? Ha bajado la actividad de construcción en los Estados Unidos y alimentos en supermercados que siguen subiendo. Y hoy hay evidencia que el calentamiento global contra el que está el presidente Trump, habrá pestes de los molinos de viento en Escocia en la reunión con von der Leyen, siguen subiendo. Es decir, el consumidor americano, las expectativas del consumidor no están en su mejor momento, no son totalmente negativas, pero ya no son positivas. Es que la segunda mitad, y los mercados financieros que siguen subiendo, pero recordemos que los mercados financieros son oportunistas por naturaleza y siempre toman ventaja
mientras que las corporaciones tengan retornos positivos, el mercado se alimenta, pero eso no significa. En el Perú decíamos durante el gobierno de Fujimori, cuando la economía crecía al 12%, que el Perú está bien, pero no necesariamente los peruanos. Y podría suceder lo mismo en Estados Unidos. Es una economía que depende mucho del consumo masivo. Sí. Y cualquier ajuste en ese consumo masivo cambia las dinámicas económicas. José, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, encantado siempre. El economista José González desde Midvale, en Carolina del Norte. Microsoft acaba de presentar MAIDxO, un sistema de inteligencia artificial que podría cambiar el futuro del diagnóstico médico. A diferencia de otros modelos, este no solo asiste, supera a los médicos humanos en la resolución de casos clínicos complejos. MAIDxO no es una sola inteligencia artificial, sino un equipo virtual de 5 agentes con roles específicos. Uno genera hipótesis diagnósticas, otro sugiere pruebas, uno más interpreta resultados y 2 discuten opciones antes de decidir juntos. Este enfoque colaborativo les permitió analizar 304 casos clínicos reales publicados en el New England Journal of Medicine. El resultado: una tasa de acierto del 85,5%, muy por encima del 20% que suelen alcanzar los médicos humanos en pruebas similares bajo presión, según un estudio difundido por Financial Times. Aunque MAIDxO aún no está aprobado para uso clínico, Microsoft ya planea integrarlo a plataformas como Copilot y Bing para mejorar las búsquedas de salud y la telemedicina. Con este avance, la compañía da un paso más hacia una posible superinteligencia médica capaz de asistir en hospitales, consultas virtuales o incluso en el hogar con rapidez y precisión sin precedentes. Es una cita textual. Y ahora aquí en Miami vamos a hablar de algo delicioso, porque vamos a hablar de pizza, pero vamos a hablar no con cualquier pizzero. Vamos a hablar con uno de los mejores pizzeros del mundo. Su nombre, Javier Ramírez, chef de la Natural en Little River. Javier, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación en el programa de hoy. Buenos días, un placer estar aquí contigo, César Miguel. ¿Cómo llegaste a estar entre los mejores pizzeros del mundo, Javier? Bueno, la página web de Best Chef Awards es una página web que tiene como 10 años de existencia. Fue fundada por una pareja en Europa, y ellos buscaban como que tratar de hacer un compilatorio de los mejores chefs del mundo. Es más que todo basada en la opinión de ellos, pero también recientemente en votación de otros chefs a nivel mundial. Y desde hace 4 años para acá ellos lanzaron un episodio dedicado a pizza exclusivamente. El sistema es el mismo, es un sistema de votación. Tienen como 1000 profesionales a nivel mundial que votan dentro de esta página web, y el proceso escupe una lista de los 100 mejores chefs de pizza del mundo. La lista tiene aproximadamente, creo que 4 años de existencia. Y este es el primer año que resulté ser seleccionado yo en la lista, lo cual, bueno, fue una muy agradable sorpresa, por supuesto, y muy honrado y feliz de pertenecer a una lista tan importante como esta, porque, digamos, para que tengas una idea, la compañía es sin duda los mejores del mundo. Sí. Los chefs principales de Nápoles, de Roma, de Tokio, de Nueva York, que son, digamos, chefs pizzeros de mucho reconocimiento, y es bien, me siento muy honrado de pertenecer a esa lista junto con ese gremio. Veo las fotos y ya tengo la boca hecha agua. ¿Qué hace de tus pizzas algo tan especial, Javier? Un par de cosas. Cuando yo desarrollé mi receta de pizza, que la empecé a desarrollar hace aproximadamente unos 8 o 9 años desde mi casa,
Siempre una pregunta que yo me hacía era ¿por qué cuando la gente come pizza deja el borde y la gente solo se come lo del centro? Definitivamente tiene que ver con el sabor de la masa. Y entonces empecé un proceso en donde prácticamente me obsesioné con lograr desarrollar una masa que sepa rica, que sepa muy bien. Y realmente los factores importantes que llevan a eso es, por un lado, el porcentaje de sal que se le coloca a la masa, lo cual de verdad hice todo el esfuerzo posible para poder obtener ese porcentaje de sal que hace que la masa sepa rica, pero que no sepa salada. También el tipo de harina que uno utiliza. Yo utilizo harina integral norteamericana. Un porcentaje de la masa es con harina integral, lo cual es una harina que tiene mucho más sabor que la harina tradicional. Y principalmente ingredientes de alta calidad. La harina que yo utilizo es una harina, digamos, premium de aquí de los Estados Unidos. Y eso es lo que hace, en verdad, que la masa, por un lado, sepa bastante rico. O sea, es una masa sabrosa. Y además de que es una masa que es de masa madre, de fermentación natural. Yo, desde que desarrollé mi receta, supe que quería que fuera de masa madre. Y ese proceso de hacer masas con fermentación natural le da un sabor adicional más complejo que no tienen los panes o las pizzas tradicionales. Muy bien. Quiero comentarles que no es que está entre los 100 mejores pizzeros, es que llegó en el puesto 35, ¿ah? Si podríamos decir que está entre los mejores 50. Bueno, es... Sí, una gran sorpresa. Sí, en la Natural, en Little River, aquí en Miami. Te felicito de verdad, Javier. Y bueno, ya voy corriendo para allá a comerme una pizza de la Natural. Gracias, Javier. Gracias, aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Javier Ramírez, un venezolano entre los mejores pizzeros del mundo. Y este miércoles, en Conexión, colombianos impactados por el juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este miércoles, en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.